Mi hermana quiso robarme mi departamento, pero no sabía quién era el verdadero dueño. Pensé que por fin había escapado de mi familia, hasta que ella apareció con una maleta. Hay momentos que cambian tu vida para siempre. Momentos en los que entiendes que la gente que más daño te ha hecho comparte tu misma sangre. Y para mí, ese momento llegó cuando escuché el ruido de una rueda rota arrastrándose por el pasillo de mi edificio. Todavía recuerdo aquel sonido, porque fue el comienzo de una guerra que llevaba 28 años preparándose. Y yo ni siquiera lo sabía. La puerta de mi departamento estaba abierta cuando la vi entrar. Ni siquiera tocó. Simplemente apareció, empujando una enorme maleta azul marino, decorada con un ridículo listón rosa. No era equipaje para un fin de semana, era equipaje para una invasión. Mi hermana Vanessa avanzó por la sala como si estuviera inspeccionando una propiedad que acababa de comprar, sonriendo. Siempre sonriendo. Esa sonrisa arrogante que aparecía cada vez que mis padres le despejaban el camino. Mamá y papá ya lo decidieron, anunció con total tranquilidad. Me voy a mudar aquí. Por un segundo pensé que era una broma. Luego vi a mis padres detrás de ella y entendí que hablaba completamente en serio. Mi corazón se hundió, porque aquello no era algo nuevo, era la historia de toda mi vida. Vanessa siempre tomaba lo que era mío, y mis padres siempre encontraban una forma de justificarlo. Cuando éramos niñas, se quedó con el dinero de mi cumpleaños porque ella lo necesitaba más. Cuando compré mi primer auto trabajando como mesera durante años, mi padre me obligó a prestárselo. 3 meses después lo chocó. Jamás pidió perdón. Cuando me gradué con honores en la universidad, mis padres ni siquiera asistieron. ¿Por qué? Porque Vanessa estaba pasando por una semana difícil. La famosa semana difícil resultó ser que su novio la había dejado después de descubrir que ella le era infiel. Pero aún así, yo debía comprenderla. Siempre comprender. Siempre ceder. Siempre sacrificarme. Pero esta vez era diferente. Este departamento era mío. Cada pared, cada ventana, cada rincón. Había trabajado 3 empleos para poder pagarlo. Había sobrevivido años compartiendo apartamentos horribles, compañeros de cuarto insoportables y noches sin dormir. Por primera vez en mi vida tenía algo que nadie me había regalado, algo que me había ganado sola, y no pensaba perderlo. Respiré profundamente y dije una sola palabra: no. El silencio cayó como una bomba. Vanessa parpadeó. ¿Qué? ¿No vas a mudarte aquí? Mi madre soltó una risita nerviosa. Ay, Claire, deja el drama. Mi padre endureció el rostro. No empieces. Entonces algo dentro de mí se rompió. O tal vez se despertó, porque llevaba años enterrado. ¿No empiece qué? Pregunté. A poner límites. Vanessa se dejó caer sobre mi sofá con exageración. Dios mío, sigues siendo tan egoísta. Egoísta. Esa palabra, la favorita de mi familia, la usaban cada vez que yo me negaba a entregarle algo a Vanessa. Tiempo, todo dinero, todo espacio, toda paz. Mi vida. Vanessa tiene problemas, susurró mi madre. La miré. ¿Qué clase de problemas? Vanessa puso los ojos en blanco. Mi casero está loco. ¿Por qué? Dice que le debo 4 meses de renta. La observé fijamente. ¿Y se los debes? Su expresión cambió. Eso no importa. Claro que importaba. Pero en mi familia la verdad nunca había sido importante, solo las excusas. Cuando pregunté cuánto tiempo planeaba quedarse, simplemente se encogió de hombros. Unos meses. Sentí que me hervía la sangre. ¿Meses? ¿En mi pequeño departamento de una habitación? Ni loca. Abrí la puerta principal de par en par y señalé hacia afuera. Todos ustedes se van. Mi madre abrió la boca, horrorizada. Vanessa se puso de pie de golpe. ¿Hablas en serio? Completamente. ¿Estás eligiendo un departamento por encima de tu propia hermana? La miré directamente a los ojos, y por primera vez en mi vida respondí sin miedo. No. Hice una pausa. Me estoy eligiendo a mí misma. Aquellas palabras cayeron como un trueno. Mi padre explotó. Mi madre se quedó inmóvil, y Vanessa parecía incapaz de creer que finalmente alguien le hubiera dicho que no. Pero aún no había terminado, porque llevaba años guardando cosas, años tragándome el dolor. Y aquella noche todo salió. Les recordé cómo habían pagado las deudas de Vanessa, cómo habían borrado sus errores,
cómo la habían rescatado una y otra vez, mientras a mí me decían que trabajara más, que me esforzara más, que fuera fuerte. Les recordé que cuando terminé en el hospital con neumonía durante mis exámenes finales, ni siquiera aparecieron porque Vanessa tenía migraña, una migraña, y yo estaba sola. Las lágrimas comenzaron a quemarme los ojos, pero seguí hablando porque necesitaban escucharlo y porque yo necesitaba decirlo. ¿Saben qué diferencia hay entre ella y yo? Nadie respondió. Que ustedes siempre la salvaron. Miré a Vanessa y me dejaron salvarme sola. El silencio fue devastador. Incluso mi padre bajó la mirada, solo por un segundo. Pero lo hizo, y eso fue suficiente. Finalmente Vanessa agarró su maleta. Furiosa, temblando de rabia. Perfecto, no quisiera vivir aquí de todos modos. Excelente. Mi calma la enfureció todavía más, y entonces se fueron. Los tres. La puerta se cerró detrás de ellos, y por primera vez en mi vida sentí paz. Pero la paz duró menos de 24 horas, porque Vanessa decidió vengarse, y lo hizo donde sabía que obtendría más atención, en Internet. A la mañana siguiente desperté con decenas de mensajes. Familiares, primos, tíos, todos juzgándome, todos atacándome, todos creyendo la historia que ella había inventado. Entonces vi la publicación y sentí un nudo en el estómago. Vanessa había subido una selfie llorando dentro de su auto. El texto decía: imaginen quedarse sin hogar porque su propia hermana valora el lujo más que a la familia. Miles de reacciones, cientos de comentarios, miles de personas llamándome monstruo, egoísta, cruel, desalmada. Lo más irónico era que Vanessa ni siquiera estaba sin hogar. Estaba sentada dentro de un BMW que mis padres pagaban. Pero los hechos nunca habían importado. Solo el drama. Y Vanessa era una actriz profesional. Esa misma noche recibí una llamada inesperada de mi abuelo, Walter Bennett. El único hombre de la familia que jamás había sido manipulado por nadie. Cuando llegué a su casa junto al lago, esperaba otro sermón, otra charla sobre la unidad familiar, otra petición para perdonar. Pero recibí algo completamente distinto. Mi abuelo me entregó una cerveza, me observó unos segundos y dijo: debiste echarlos hace años. Sentí que el mundo se detenía. Nadie, jamás, había estado de mi lado tan claramente. Nadie. Entonces me contó algo que me dejó sin palabras. Vanessa le había pedido $50,000. ¿50,000? Para convertirse en influencer. Tuve que taparme la cara para no reírme. ¿Sabes por qué están tan furiosos contigo?, preguntó mi abuelo. Negué con la cabeza. Él sonrió. Porque por primera vez alguien les dijo que no. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier discusión. Porque eran verdad. Toda mi familia había construido su mundo alrededor de una sola certeza. Claire siempre termina cediendo. Pero esta vez no. Esta vez había sido diferente. Entonces mi abuelo metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó un sobre y me lo entregó. Ábrelo. Lo hice. Había documentos, papeles de propiedad. No entendía nada, hasta que vi una dirección. Mi dirección, la dirección de mi edificio. Levanté la vista lentamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Abuelo. Él sonrió. Una sonrisa tranquila, segura, como si hubiera esperado ese momento durante años. Y entonces dijo las palabras que cambiaron todo. Cariño, el edificio entero es mío. Y en ese instante entendí algo aterrador. La guerra apenas estaba comenzando. El edificio era de mi abuelo. Y mi familia acababa de cometer el peor error de sus vidas. Durante varios segundos fui incapaz de hablar. Simplemente me quedé mirando aquellos documentos. Mi dirección, mi edificio, mi departamento, todo estaba ahí, negro sobre blanco. Levanté la vista hacia mi abuelo. ¿Qué significa esto? Walter tomó un sorbo de cerveza como si acabara de comentar el clima. Significa que llevo 20 años siendo el propietario de ese edificio. Sentí que mi mente intentaba procesar la información. ¿20 años? Así es. ¿Y nunca me lo dijiste? Mi abuelo soltó una pequeña sonrisa. Porque nunca fue importante. Pero ahora sí lo era. Y mucho. Porque de repente entendí algo.
Mis padres y Vanessa habían intentado imponerme una decisión dentro de una propiedad que ni siquiera les pertenecía y ni siquiera sabían quién era el dueño. Hay algo más que deberías saber, dijo mi abuelo. Su tono cambió, más serio, más pesado. Mi estómago se tensó. ¿Qué pasa? Walter apoyó el vaso sobre la mesa. Tu padre me llamó esta mañana. Sentí un escalofrío. ¿Y qué quería? Mi abuelo soltó una carcajada amarga. ¿Convencerme de que te obligara a aceptar a Vanessa? Cerré los ojos. Por supuesto. Claro que lo había intentado. ¿Y qué le dijiste? La sonrisa de mi abuelo desapareció. Le dije que estaba avergonzado de él. Aquella respuesta me dejó paralizada, porque mi abuelo jamás usaba palabras así. Jamás. ¿Sabes qué me respondió? Negué lentamente. Walter respiró hondo. Dijo que te habías vuelto egoísta, sentí rabia, pero también algo más, tristeza, porque incluso después de todo, seguían sin entender. Mi abuela dejó las agujas de tejer sobre la mesa y habló por primera vez. Tu padre siempre creyó que eras fuerte. La miré. ¿Y eso es malo? Ella suspiró. Se volvió una excusa para descuidarte. Aquellas palabras atravesaron algo dentro de mí, porque eran verdad. Toda mi vida me habían llamado fuerte, responsable, como independiente, madura. Pero ahora entendía lo que realmente significaba. Significaba que nadie iba a ayudarme, porque asumían que podía soportarlo todo. Esa noche regresé a casa pensando en ello. Y cuando llegué, encontré algo que me dejó helada. Una nota pegada en mi puerta, escrita con marcador negro. Solo una frase. Esto aún no termina. No había firma, no hacía falta, sabía perfectamente quién la había dejado. Vanessa. Dormí poco aquella noche, y a la mañana siguiente descubrí que la situación había empeorado. Mucho. Mi teléfono explotaba con notificaciones, mensajes, llamadas, etiquetas, publicaciones. Vanessa había convertido todo aquello en una campaña pública, y estaba ganando. Había grabado videos llorando, videos donde contaba cómo su hermana rica la había abandonado, videos donde aseguraba que estaba viviendo dentro de su auto, videos donde decía que la familia ya no significaba nada para algunas personas. Miles de personas la apoyaban. Miles, punto sin conocer la verdad. Pero entonces cometió un error enorme, uno que cambiaría todo. Porque en uno de esos videos apareció accidentalmente una bolsa de compras de diseñador, una muy cara. Y los usuarios comenzaron a hacer preguntas, muchas preguntas. ¿Cómo podía comprar artículos de lujo si supuestamente no tenía dónde vivir? ¿Cómo podía ser indigente conduciendo un BMW nuevo? ¿Cómo podía deber 4 meses de renta mientras mostraba ropa que costaba miles de dólares? Las grietas comenzaron a aparecer, y una vez que la gente empezó a mirar más de cerca, la historia empezó a derrumbarse. 2 días después ocurrió algo aún peor para Vanessa. Su antiguo arrendador decidió hablar, públicamente. Publicó capturas de mensajes, fechas, facturas, correos electrónicos, pruebas, muchas pruebas, y todas contaban una historia muy distinta. No había sido expulsada injustamente, no había sido víctima, simplemente había dejado de pagar durante meses, mientras gastaba dinero en viajes, ropa y fiestas. Internet cambió de bando en cuestión de horas. La misma gente que la defendía ahora la criticaba, y Vanessa no soportaba perder el control de la narrativa. Esa misma noche recibí una llamada de ella, por primera vez desde que la bloqueé. No sé cómo consiguió otro número, pero contesté. Y fue un error. ¿Estás feliz ahora? Gritó apenas respondí. No saludó. No preguntó cómo estaba. Solo gritó. ¿Qué quieres, Vanessa? ¿Arruinaste mi vida? Me reí, por primera vez. De verdad, porque era absurdo. No, Vanessa, hubo silencio. Tú arruinaste tu vida. Su respiración se volvió pesada, furiosa. Siempre me tuviste envidia. Aquello me dejó sin palabras. Envidia. Después de todo, seguía creyendo eso. ¿Envidia de qué exactamente? No respondió, porque no tenía respuesta, porque toda su vida había confundido privilegio con mérito, y ahora estaba descubriendo la diferencia. La llamada terminó con insultos, amenazas, llantos y finalmente silencio, un silencio definitivo. 3 semanas después ocurrió algo inesperado. Mi padre apareció solo, sin mamá, sin Vanessa, solo. Parado frente a mi puerta, parecía más viejo, más cansado, como si hubiera envejecido años en cuestión de semanas.
Cuando abrí la puerta, ninguno habló durante varios segundos. Finalmente dijo, ¿podemos hablar? Por primera vez en mi vida, no estaba exigiendo, no estaba ordenando, estaba pidiendo. Y entonces vi algo que jamás imaginé ver. Arrepentimiento, punto real, profundo, doloroso. Pero algunas heridas tardan demasiado en sanar y otras nunca lo hacen completamente. Porque aunque aquella conversación fue el comienzo de algo nuevo, yo ya no era la misma persona. La mujer que siempre cedía había desaparecido. La mujer que vivía para complacer a todos había muerto aquella noche cuando cerré la puerta en sus caras. Y jamás volvería. Meses después, sentada en mi balcón con una taza de café, observé las luces de Chicago brillar bajo el cielo nocturno. Mi teléfono estaba en silencio. Mi mente también, por primera vez. Y mientras contemplaba la ciudad, recordé algo que mi abuelo me dijo antes de marcharse aquella noche. Una frase que nunca olvidaré, una frase que cambió mi vida para siempre. La familia no son las personas que te utilizan. La familia son las personas que te enseñan cuánto vales. Y finalmente, después de 28 años, entendí exactamente lo que significaba. Porque perder a las personas equivocadas puede ser la única forma de encontrarte a ti mismo. Punto fin. Sobre esta historia. Esta historia trata sobre una mujer que pasó toda su vida sacrificándose por su familia mientras su hermana era protegida y consentida constantemente. Cuando finalmente decide poner límites, descubre una verdad familiar que cambia todo para siempre. Una historia llena de emociones, injusticias, manipulación, valentía y un final inolvidable. Comentario fijado, pinned comment. Si fueras Claire, ¿habrías dejado que tu hermana se mudara a tu departamento? Sé sincero. Sí, porque la familia siempre debe ayudarse. No, porque ayudar no significa permitir abusos. Los leo a todos.